Buenas tardes. Daros la bienvenida a todos los asistentes al curso La participación del paciente en los comités de ética asistencial y de investigación. Segundo curso del programa de formación del Foro Español de Pacientes de 2025. Con el curso de hoy cerramos el bloque de cursos sobre los derechos del paciente de este año y recordaros que este curso se grabará y publicará en nuestro perfil de YouTube y de Spotify del Foro Español de Pacientes, donde también encontraréis todos los cursos del programa de formación que dimos en el 2024 y el curso anterior sobre derechos del paciente del 2025, que dimos el 6 de febrero. Presentaros a la ponente de hoy, es la doctora María Dolores Rubio y Lleonart. María Dolores es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte. Exmiembro del Consejo Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como representante de las comunidades autónomas, y exmiembro de la Comisión Delegada del Ministerio de Sanidad. Gracias, María Dolores, por estar con nosotros y impartir este curso. Y, por último, me gustaría agradecer, en nombre del Foro Español de Pacientes, a la Universidad Complutense de Madrid por la cesión de la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Documentación y a GSK, Johnson & Johnson e Idorsia por su generosidad al patrocinar este curso. Sin su colaboración, no podríamos haber ofrecido el curso sin coste a todas las organizaciones de pacientes de España. Recordaros que durante el curso nos podéis enviar vuestras preguntas al 699 83 90 00. Al final de la presentación habrá un espacio de preguntas y respuestas. Y, doctora Rubio, cuando quiera. Buenas tardes a todos los presentes y también a todos los que nos siguen por streaming. Agradecer al Foro Español de Pacientes la invitación y también especial a Mónica de Helio y a su presidente Antonio Lorenzo por haber escogido este tema. Creo que es un tema actualmente muy en debate y muy actual, y con lo cual espero que el intercambio entre todos y podamos salir de este curso, ¿no?, pues con un poco más de conocimiento sobre este tema que actualmente se está debatiendo en muchas instituciones. Se trata de la participación del paciente en los comités de ética. En principio me gustaría un poco diferenciar que existen dos tipos de comités en los cuales existen dentro de las organizaciones sanitarias. Por un lado está el Comité de Ética Asistencial, que son los CEAS que llamamos, y luego por otro lado están los comités de ética de la investigación, que son los CEI. Entonces hay que diferenciar porque la estructura es diferente y también especialmente las funciones y a lo que se dedica cada uno de ellos. Vamos a hablar bastante de ética y del concepto bioética, que veremos cuando aparece, pero tanto la preocupación de la asistencia sanitaria, de dar una asistencia segura, de calidad, sin hacer daño al paciente, pues ha sido una preocupación que no es una preocupación actual, sino ya viene de la antigüedad. Ya en tiempos remotos existían ya pensadores en el que veían que tenía que haber un equilibrio, ¿no?, entre lo que se aplicaba al paciente y el daño que tenía y lo que se podía producir como consecuencia de ese tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en Moisés Maimónides, que era un médico ilustre y estuvo en Córdoba y fue uno de los grandes científicos del siglo II, pues a sus alumnos ya decía que tenía una preocupación especial en que los alumnos se aplicaran en cuanto a que el paciente era el objeto principal de cualquier acción que ellos pudieran desempeñar, y por tanto no podían perjudicarle, aunque el beneficio para la ciencia fuera importante. En esos mismos términos también Claude Bernard, ya posteriormente, ya más
cercano a nuestra época, pues también nos habla de la moral de la ciencia, ¿no? Y se preocupa un poco también de no hacer daño al paciente. Y otro ejemplo quizás que habría que poner en valor, todas las investigaciones que hizo Louis Pasteur, destacar que no era médico, sino era matemático, que perdió a sus hijos y como consecuencia de perder a sus hijos, pues por una infección, pues empezó a introducirse en el campo de los microorganismos, de la biología. ¿Qué ocurrió? Que bueno, vio que la leche era un peligro porque realmente podía producir y transmitir enfermedades, con lo cual descubrió la pasteurización de la leche, con lo cual fue un avance importante por su parte, pero se le cuestionó también a la hora de cuando descubre el mecanismo y la vía de lo que sería la vacuna antirrábica, que el primer paciente con el que experimenta es un niño que sufre una mordedura de perro, no ha desarrollado la enfermedad, pero quiere evitar que la desarrolle. Y entonces, por una parte, es criticado porque no era médico, era un matemático, pero aunque no era médico, aplica la vacuna antirrábica al niño, y luego tampoco la había experimentado, decían, suficientemente para ponerla en práctica. ¿Qué ocurre? Que realmente fue bien y fue un éxito. El niño no desarrolló la rabia, pero fue debatido de que no era solamente el tema del resultado que se obtiene de una investigación, sino también los procedimientos que se utilizan, porque a él le salió bien, pero puede ser que luego pues la gente se empezara, es decir, dando más importancia a lo que es el procedimiento de la investigación que no en sí el resultado. Ya más recientemente y especialmente en el siglo XX, con las grandes guerras, pues se viven experiencias que realmente sobre todo salen a relucir en el juicio de Nuremberg, ¿no? En el cual pues se conocen atrocidades que se han realizado con el fin de investigar, ¿no? Pero también con el holocausto de los japoneses, es decir, se juntan una serie de condicionantes que empiezan a concienciar especialmente a los profesionales sanitarios de que hay que poner en marcha algún código y algunos principios para que realmente la investigación con seres humanos sea ética y no vaya en contra de los derechos humanos. El Código de Nuremberg en 1947 fue el inicio de ese cambio, ¿no? Y se crea en ese mismo año la Asociación Mundial de Médicos. Entonces, esa Asociación Mundial de Médicos es el que un año después ve la necesidad de hacer un documento conjunto al cual se suscriben 113 países de todo el mundo, en donde están los principios básicos de la investigación, que hoy en día se han ido haciendo a lo largo de todos estos años diferentes reuniones internacionales, se ha ido renovando. La última ha sido muy recientemente, en octubre del 2024, que luego veremos, y es la base, ¿no?, de cualquier investigación o cualquier publicación científica, pues se habla de la Declaración de Helsinki, ¿no? No solamente fue el tema de la guerra, sino que posteriormente los americanos hicieron un experimento en Alabama, pues con pacientes que sufrían sífilis, en el cual intentaban a ver cómo podían buscar un tratamiento, pero en cambio había un sesgo a la hora de escoger esa población a los cuales participaban en ese estudio, ¿no? Y la mayoría de la población
que en principio no sabía ni leer ni escribir, y por otro lado pues tenía que eran de una raza, ¿no? Eran de la raza negra, con lo cual no era una selección ética, y además tampoco les informaron de las consecuencias que podía tener ese estudio, y bueno, hubo un procesamiento y también fue un revulsivo y una necesidad de seguir investigando y de seguir luchando para la defensa de los derechos humanos. La Declaración de Helsinki en el 64 por la Asociación Médica Mundial, pues es una declaración que es vinculante y es de obligado cumplimiento, con lo cual eso realmente, por eso se sigue actualizando y se sigue mencionando y poniendo en valor. La investigación biomédica, especialmente, pues debe estar precedida por una serie, hemos contado el caso de Pasteur, y debe estar siempre precedida por un diseño y por diseño del estudio y por un protocolo que sea aprobado por un comité de expertos, por un comité que vea y que vele por el cumplimiento de la Declaración de Helsinki y de los principios básicos que deben regir éticamente una investigación. También la Declaración de Helsinki deja claro de que la responsabilidad de cualquier investigación o de cualquier acto asistencial en principio es responsabilidad de los profesionales y nunca de los sujetos que participan. Y siempre hay que tener en ese diseño, tener en cuenta inicialmente qué riesgos esperamos, posibles riesgos, y ver lo que es el balance beneficio-riesgo, ¿no? Cuáles son los beneficios esperados, pero también analizar los riesgos y ver hasta dónde realmente puede estar y pueden prevalecer los intereses de la ciencia por encima del daño que se pueda hacer al paciente, ¿no? Y siempre en el caso de que una investigación al final se vea de que produce un daño, se debe interrumpir, y así se ha hecho en estudios que realmente pues, se ha visto. En cuanto al contexto también histórico, tenemos de que más recientemente, en el 62, tuvimos el medicamento Contergan, que es la talidomida. Entonces, en este caso, hubo la utilización en embarazadas en el primer trimestre como antiemético, es decir, para impedir los movimientos del primer trimestre del embarazo, y bueno, produjo grandes deformaciones en muchos niños, ¿no? que sus madres habían tomado ese medicamento. Con lo cual eso también añadió de nuevo que no era suficiente con lo que con lo que estaba en ese momento encima de la mesa. Había que dar un paso más. Y Porter, que era un investigador, pues se ha contratado y le llamó, por primera vez aparece el vocablo bioética. Entonces es lo que el tratado iba relacionado en todo el contexto y cómo había que entender todos los parámetros que intervienen en lo que es tanto la asistencia sanitaria como la investigación. Y en especial la información que se debía trasladar a los pacientes y a los que participaban en cualquier actividad, en cualquier ensayo. Estos principios que fueron los principios éticos que principalmente fundamentados en la autonomía del paciente. El paciente tenía que conocer y tenía que estar bien informado y tenía que tener capacidad de decisión. En la ausencia de hacer la maleficencia, que ya hemos dicho, y en cambio buscar beneficios, la beneficencia, y basado también en otro principio básico, el principio de justicia. Pues como venía diciendo, estamos con los nuevos retos, pues los avances científicos
cada vez son más complejos, en vez de ser, lo cual cada vez sitúa la bioética y le da más importancia y más trascendencia desde todos los puntos de vista. Teníamos el caso que venía hablando de la hemodiálisis, de cuando se descubre la hemodiálisis y en un principio no había suficientes máquinas para todos los pacientes. Entonces tuvieron que crearse una serie de protocolos y criterios de selección de pacientes, ¿no? Lo cual se planteó ya también un dilema desde el punto de vista, un desafío para los profesionales y por tanto la necesidad de crear comisiones y de crear organismos que pudieran ayudar a los profesionales a tomarlas. Ejemplos como también pues, intervenciones en las primeras etapas de la vida, con embriones in vitro, la prolongación de la vida, lo que es la muerte cerebral, que los primeros criterios se establecieron por la Facultad de la Universidad de Medicina de la Universidad de Harvard en ese momento, de cuando se consideraba un paciente que realmente había fallecido, ¿no? Y buscaban el tema de la muerte cerebral. Y bueno, algo que también está actualmente en evolución, ¿no? Porque por los diferentes descubrimientos y avances científicos que permiten, en ese caso, por ejemplo, de los trasplantes, pues realizar ya los trasplantes también con se llama trasplante en asistolia, que afortunadamente eso facilita también un mayor número de disponibilidad de órganos, ¿no? Especialmente en nuestro país que la ha venido aplicando. Investigaciones con el genoma, de nuevas terapias celulares, el recurso que son limitados y la eficiencia de los profesionales y también en los cambios en la relación médico-paciente, como es el caso de la irrupción de la inteligencia artificial generativa y también pues retos como hemos visto recientemente con la pandemia del SARS-CoV-2 o también de la crisis del ébola, en el cual pues se plantea pues que en las épocas de crisis, de pandemia, pues hay que mantener de todas formas siempre los principios de la bioética, ¿no? En la declaración de Helsinki, que se ha ido modificando a través de las diferentes reuniones durante todos estos años, la última revisión ya dije que había sido en octubre del 2024 y la diferencia, lo que destaca especialmente en respecto a la anterior, lo que añade es que hasta la fecha implicaba solamente a los médicos y han visto que efectivamente que no solamente se trabaja en equipo y al final no solamente son todos los profesionales que intervienen en la asistencia sanitaria a los que se debe pues la aplicación de la ética. Sería enfermeros, sería auxiliares de clínica, sería efectivamente a todo el mundo que participe en un proceso de investigación. Se actualiza el consentimiento informado para incluir las muestras biológicas, es decir, que en el caso que haya que extraer una muestra al paciente, el paciente tiene que estar informado y el paciente tiene que asistir a realizarse esa prueba para obtener la muestra biológica y conocer su fin, a qué se va a destinar esa muestra biológica. Así como también ocurre con los datos, ¿no? Estamos en un mundo digitalizado en lo cual el dato pasa a ser el pilar de la toma de decisiones y el paciente tiene que conocer, tiene que saber que sus datos, tiene que consentir que sus datos se utilicen, tiene que conocer también en todo momento a qué se va a destinar sus datos y en el caso que se utilicen, incluso se habla de que el paciente tiene que volver a recibir un feedback de lo que se ha obtenido, los resultados que se han obtenido con sus datos, ¿no? Y en eso está la Unión Europea trabajando tanto en el reglamento del espacio de datos como también en el reglamento de inteligencia artificial, como también ya en su momento, en el 2014, cuando se aprobó el reglamento de protección de datos, ¿no? Las alertas de salud pública deben mantener
estos principios íntegros, es decir, aunque venga una pandemia, como he dicho, tenemos que seguir aplicando los principios éticos básicos de lo que es la asistencia sanitaria y la investigación. No deben utilizar intervenciones que no hayan sido estudiadas previamente con la justificación de aliviar un procedimiento. Se refuerza el compromiso con la sostenibilidad medioambiental, como podría ser de otra manera, y el despilfarro en la investigación. Es decir, que el diseño, insisto de nuevo, el diseño de un proyecto de investigación es muy importante y tiene que estar ahí bien enfocado en cuáles son sus objetivos, cuáles son los riesgos, beneficios, etcétera. La inclusión debe ser justa, no puede ocurrir como caso de Tunkiki en Alabama, en el caso de la investigación de sífilis, ¿no? Es más, la investigación, la participación de los participantes en un ensayo clínico es fundamental que sea lo más amplia y diversa posible, porque sabemos que la conducta de una enfermedad no es igual en cada paciente, pues cuanto más diversa sea, mejor, para luego poder aplicarlo en la práctica clínica, especialmente en el caso de que tiene que tener una muestra representativa de mujeres. La investigación en niños también es importante porque todo eso al final hace que se beneficien los pacientes de la práctica clínica. Voz de los pacientes. La Declaración de Helsinki, la 8ª revisión, incluye la voz de los pacientes. Sustituye sujetos por participantes, es decir, habla ya en general, la definición no les trata como sujetos, sino como parte activa. Les da un papel importante en la participación. Se deben implicar los pacientes en todo el proceso, antes, después, durante, como socios de la investigación, como un head. Esto es lo que es más de la investigación. Esos son los principales cambios. ¿Qué entendemos por participación? Por participación ciudadana hay que entender lo que es un derecho en sí. Es un derecho que está dentro de lo que es un sistema democrático y lo que entendemos la forma, ¿no? en la cual se debe trabajar para obtener una mejor calidad, especialmente, no solamente desde el punto de vista científica, sino también de la asistencia sanitaria, ¿no? El conocer la experiencia del paciente, el conocer los resultados del paciente, pues a los profesionales sanitarios nos enriquece. En el ámbito especialmente en el que nos movemos, el ciudadano se acerca al sistema sanitario con la finalidad de recibir una prestación sanitaria, por lo tanto actúa como usuario, como consumidor, y realmente el objeto al final a que nos debemos. El objeto también en el caso de avanzar en la ciencia, en los tratamientos, en descubrir nuevos tratamientos para poder tratar las enfermedades y mejorar especialmente la calidad de vida, ¿no? Por lo tanto, eso hace también la necesidad de esa participación. En principio, la participación del paciente, conociendo estas premisas, se priorizaba especialmente en los temas de seguridad, pero se va ampliando y se ve que la necesidad al final es que el paciente con sus decisiones tiene que participar activamente en todo el proceso. Eso fue impulsado por la Organización Mundial de la Salud y también especialmente aparece reflejada en la Declaración de Alma-Ata en el 1978 y en la Carta de Ottawa, y también, por supuesto, en los estatutos de la Unión Europea. En España se inicia por primera vez la participación activa del paciente en la Ley General de Sanidad, a través de constituir los consejos de salud que se hablaba en todas las áreas de salud, en los centros de salud, con la participación de los ciudadanos, de los vecinos y de los pacientes. Cuando quizás en España se ha dado un paso importante avanzando en el cambio de modelo, en el cambio de entender cómo debemos entender o hacia dónde se debe centrar el sistema sanitario, es con la Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Con esta ley
se pasa de ese modelo paternalista ya a un modelo de relación médico-paciente, vamos evolucionando a toma de decisiones compartidas y finalmente a lo que llamamos la medicina centrada en el paciente o actualmente incluso la medicina personalizada, ¿no? Entendiendo que cada paciente hay que verlo holísticamente en su conjunto. A partir de la Ley de Autonomía del Paciente se crean en las comunidades autónomas diferentes los comités que veremos y también la figura del defensor del paciente, el Consejo Consultivo de Pacientes, se elaboran las cartas derechos y deberes del paciente y entonces, bueno, vamos viendo en este esquema la evolución de los diferentes informes y convenios que han ido apareciendo que han incidido directamente sobre la participación y la necesidad de la participación y de respeto, de garantizar el cumplimiento de la ética asistencial, ¿no? Destaca, bueno, creo que ya más recientemente, en el año 2017, apareció la investigación, en la Ley de Investigación Biomédica, que algunas comunidades tienen que desarrollar todavía, pero bueno, en principio estamos en que los pilares se siguen manteniendo y los pilares se van reforzando hacia esa mayor participación del paciente. Se crea el comité, a partir de la Ley de Investigación Biomédica, se crea el Comité de Bioética de España. También el Comité Español de Ética de la Investigación con la Ley de 14/20 del 2011 de Ciencia. Los comités de ética de investigación también aparecen con la Ley de Investigación Biomédica, que es a lo que nos vamos a dedicar luego en la segunda parte. Y los comités asistenciales de ética aparecen con una resolución del antiguo INSALUD, siendo el primer comité de ética asistencial creado en el 1976 en el Hospital Sant Joan de Dios de Barcelona. Poco a poco luego ya los hospitales fueron creando cada uno su comité asistencial. Y muy recientemente, con la transposición del Reglamento de Ensayos Clínicos, el Real Decreto 1/2015, se crean los comités de ética de investigación de medicamentos. Veremos la evolución que hacen tanto los comités de ética del 2007, de esa ley que decía en parte que no se había completamente desarrollado la LIB, la Ley de Investigación Biomédica, porque al final aparece el reglamento, la transposición del Reglamento Europeo y casi centraliza en los hospitales la investigación, especialmente tanto en medicamentos como en productos sanitarios, con lo cual esas comisiones de ética de la investigación pasan en parte a ser sustituidas por los comités de ética e investigación de medicamentos, que se llama el TEIM. Los comités de ética asistencial, pues aparece en ese cambio de modelo que hemos dicho, de la Ley de Autonomía del Paciente en el año 2002, dando cada vez una mayor importancia al paciente. También en la Comunidad de Madrid, la Ley 12/2001, que es la Ley de Ordenación Sanitaria por la cual se rige el sistema sanitario de Madrid, ya también empieza a está completamente actualizada y habla de aplicar la ética en la sanidad, habla también de la supervisión de los comités y crea también a través del desarrollo de esta ley con el decreto 61/ del 2003, el que regula el régimen jurídico del funcionamiento y acreditación precisamente de los comités de ética, porque se cree en la necesidad de que tiene que haber expertos, de que los miembros tienen que cumplir una serie de condicionantes y pasar una serie de presentar una serie de documentación y ser acreditados adecuadamente, debidamente, para garantizar que realmente es un órgano independiente, que realmente se va a respetar y se van a promulgar los principios éticos y básicos de la investigación.
El comité de eso que hemos dicho que se llamaban los CEAS, ¿no? En realidad se crean para asesorar, ¿no?, en esos dilemas que se producen en la práctica médica diaria con los pacientes por las enfermedades, porque estamos realmente manejando un importante número de factores, ¿no?, que influyen en cada uno de los pacientes, y no siempre el paciente ve o sufre, padece la enfermedad. La enfermedad hay muchas, pero en cada paciente es particular el aspecto en el cual hay que hacer ese abordaje, y a veces se producen pues dilemas que hay que resolver. Entonces, estas comisiones, las comisiones se dedican principalmente a deliberar. No son preceptivas ni tampoco son simplemente un órgano consultivo, pero sí que es verdad que ayudan a a elaborar protocolos posteriormente para casos que vayan ocurriendo, para poder darles una solución adecuada. Está muy centrada también en la humanización de la asistencia sanitaria, en la vigilancia de la calidad asistencial y en los servicios también de atención al paciente. Las funciones vienen detalladas por la normativa vigente y hablan pues eso, de proponer a la institución a la cual han sido creadas medidas de protección, especialmente para proteger los derechos de los ciudadanos, asesorar a los profesionales, como has dicho, a los ciudadanos, a los cuidadores también, a los pacientes, y también en el caso pues buscar alternativas y soluciones a los conflictos que se vayan presentando. No son vinculantes, por lo tanto ya hemos dicho que solamente son un órgano consultivo y están normalmente vinculados a la dirección, gerencia de cada uno de los hospitales en los cuales se han creado. Hay que dejar claro que no intervienen en el caso de que se produzcan conflictos internos, conflictos en el cual haya que actuar judicialmente, y ahí existen otras vías, otras comisiones en las cuales deben ser tratados aspectos jurídicos o que pudieran llevar a una sanción, ¿no?, o quejas que deben ser tramitadas o reclamaciones debidamente a través de los servicios de admisión de los hospitales, y simplemente ellos están en el caso de que exista realmente un conflicto relacionado muy directamente con algún aspecto ético de la asistencia, ¿no?, del proceso asistencial. La composición tiene que ser multidisciplinar, mínimo 7-10 miembros. Habrá, si en el caso que exista una comisión de calidad en el hospital, habrá un representante de esa comisión, un representante de la comisión de ética de investigación que hemos hablado anteriormente. Tiene que haber un licenciado en Derecho, profesionales sanitarios de la institución y algún miembro también de la dirección de asistencial del hospital. Puede haber en el caso de que contempla también la participación algunas veces de algún miembro de facultativo de atención primaria o bien de enfermería también, es decir, a un representante de atención primaria, y también en el caso contempla en la composición alguien ajeno a la organización. Aquí en este caso ya veremos más adelante, en ese caso que permite a alguien ajeno a esa organización, pues un poco al no venir bien definido el perfil que pueda tener esa persona ajena a la organización, pues dependiendo del centro, pues si no hay un jurídico, pues a lo mejor se puede contratar un jurídico. En algunos casos se ha contratado a alguien experto en bioética o en filosofía. En otros casos, es decir, al no estar definido se puede hablar. Y en este caso también podría ser un paciente o un representante de una asociación de pacientes. En este caso se podría contemplar perfectamente
tal como está, sin hacer una modificación actual de la normativa vigente. El Comité de Ética Asistencial, en el caso de la Comunidad de Madrid, aparte de existir un Comité de Ética Asistencial en cada uno de los 37 hospitales, hay un comité central, que en este caso es el que en parte acredita a cada uno de los comités de ética asistencial y los lleva el control y la vigilancia, ¿no? Y la renovación, porque a cada X tiempo hay que renovarlos, la renovación de los mismos. Además, se encarga de gestionar el registro de instrucciones previas y actúa también en la comisión de consentimiento informado. El consentimiento informado veremos especialmente también en el caso de la Comisión de Ética de Investigación, que es fundamental, es decir, es la clave para que el paciente conozca perfectamente, en lenguaje claro, qué es lo que va a hacerse, cuál es el objetivo de la investigación, eso lo veremos más adelante, pero el consentimiento informado son una serie de documentos y tiene que estar validados y por lo tanto también en parte el Comité de Ética Asistencial de la comunidad pues se encarga de unificarlos y de validarlos. La composición está también dentro de eso el Comité de Asesor de Bioética. En este caso son profesionales que de reconocido prestigio, que tienen conocimientos específicos. En el caso de bioética, en estos casos normalmente suelen ser para tratar ya casos que se deriven desde los comités de ética asistencial de los centros sanitarios, que pasen al comité por su complejidad o por la necesidad de tener expertos en algún tema en concreto, dependiendo de lo que se trate, y entonces eso, máximo de 15 miembros, eso es la Constitución, y serán nombrados por el consejero de Sanidad. Cada comunidad un poco en la misma línea se van organizando. En principio los comités, como derivaban, hemos visto, de una resolución del antiguo InSalud, pues en la mayoría de hospitales más o menos las estructuras muy parecida, pero luego sí que es verdad que cada comunidad un poco a nivel central se organiza el comité un poco a lo que vea cuáles son las necesidades. Para asegurar esa multidisciplinaridad, un quinto de sus miembros serán profesionales de derecho, además un tercio deberán incluir ciudadanos. Aquí viene explícitamente, que por eso lo he traído, un tercio deberá incluir a ciudadanos expertos de reconocido prestigio en humanidades y ciencias sociales, es decir, ahí vemos que se abre un poco más ya el perfil también, ya no solamente a los profesionales sanitarios, sino también un poco a la sociedad, pero con un perfil determinado que tenga conocimientos en humanidades o en ciencias sociales. El resto de sus miembros se elegirán entre médicos, personal de enfermería, biólogos, psicólogos, farmacéuticos, bioquímicos y otros profesionales de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Las funciones vemos que son las de informar, orientar en aspectos éticos y normativos en relación a la clínica y a la experimentación terapéutica, la investigación. En ese caso, a nivel central, se concentra todo en la unidad esta de bioética. Es decir, no solamente lleva la parte asistencial, sino que lleva la asistencial, pero también incluye la investigación, porque hemos dicho que le llegan los temas o problemas que se producen que ya tienen cierta relevancia y cierta trascendencia, con lo cual es difícil a nivel del hospital por falta de expertos, ¿no? Un poco dentro de las funciones que le vienen encomendadas por el decreto 61 del 2003, también viene el coordinar y un poco a apoyar a ese comité asesor. O sea que diríamos que el comité asesor de bioética cuelga de esa unidad de bioética, ¿no? El comité asesor hace unos informes un poco ya más generales y más también para
guiar a la propia estructura organizativa de la consejería a temas específicos que como pudiera ser el caso, por ejemplo, de la eutanasia, pues puede hacer un informe determinado pues sobre este tema, ¿no? También podría intervenir a solicitar algo en concreto que hemos dicho de los propios CEAs. Yo creo que ahora, en el tiempo que llevamos, yo creo que había pensado, creo que se había dicho de un descanso de unos 5 minutos, pero creo que como vamos a entrar en la otra parte, a hablar más del Comité de Ética de Investigación, que no tiene nada que ver con la asistencial, en parte, pues a lo mejor quizás podríamos hacer unos 10 minutos por si hubiera alguna pregunta o algún tipo de... Es que no estamos recibiendo preguntas. Hay una pregunta en la sala. Gracias. En los comités de ética asistencial nos ha explicado un poco la composición o sea, los perfiles de las personas que los componen, y dijo que no había o sea, no está estipulado que tiene que haber pacientes como tal. Entonces, la pregunta es, en ningún caso se contempla estrictamente que haya un representante de paciente, o de una organización de paciente, o de un paciente a nivel individual, ¿no? Así es. No viene especificado en la normativa, no viene especificado que tenga que ser un representante, o sea, no viene en concreto un representante o un paciente o representante de asociaciones de pacientes, pero sí que habla que es de las personas ajenas a la institución con interés acreditado en ética y según los criterios que se desarrollen en el propio reglamento interno. Es decir, la Comisión de Ética Asistencial funciona mediante la elaboración que elabora la comisión, el propio comité, un reglamento de funcionamiento interno en el cual se elige el presidente, el vicepresidente, el secretario que levanta el acta, etcétera. Y en ese caso, ahí podrían especificar, en ese reglamento interno, se podría especificar que fuera específicamente un paciente. Y en ese caso, porque es ajeno a la institución, no tiene, en principio, puede ser que está interesado en participar, por lo tanto tiene interés en aspectos éticos, y en ese, pero no viene en ningún caso. En la práctica no está lo suficientemente desarrollado, porque precisamente como no está bien definido, pues un poco va dependiendo del hospital, ¿no? Por otro lado, hay desde luego pacientes, comités que sí que han incorporado los pacientes, ¿vale? Entonces, muchas veces estos pacientes bien son porque están miembros, hay comisiones de humanización, o bien hay comisiones, entonces, bueno, están quizás porque también hay una falta de información de que los pacientes pudieran participar y pueden participar en base a la normativa, aunque la normativa sea anterior, ¿no? Pero sí que está abierta y se cumple perfectamente con el criterio de participación. María Dolores, no hay ninguna pregunta. No se ha recibido nada a través del chat. Así, si te parece, dejamos 5 minutos de descanso y volvemos con la segunda parte, ¿vale? Muchas gracias. Pues además de la Comisión de Ética de la Asistencia, tenemos en los hospitales, hay otros comités. Vamos a hablar ahora del Comité de Ética de la Investigación.
El Comité de Ética de Investigación, los ensayos controla los ensayos clínicos que están sujetos a un marco legal muy estricto, es decir, que realmente un ensayo clínico se garantiza, tiene que garantizado en principio absolutamente todo lo que es el procedimiento ético de esa investigación. Y viene regido por el Reglamento de la Unión Europea, el 536/2014, que se traspuso en España con el Real Decreto 1090/2015, que precisamente regula los comités de ética de la investigación. Y en este caso se llama de Comité de Ética de Investigación de Medicamentos. Por lo tanto, y también a su vez no solo es de medicamentos, sino también de productos sanitarios. Es decir, esos ensayos con medicamentos tienen que tener la acreditación por parte de esos comités. Hemos dicho que antes estaban en el 2007, con la Ley de Investigación Biomédica, se crean esos comités de ética de la investigación. Pero prácticamente ahora, con este nuevo reglamento europeo, desaparecen esos comités que se llamaban de ética de investigación y se refundan parte de sus miembros, se organizan de forma que pasan a formar parte del comité de ética de los CEIM, que llamamos, ¿no? Porque se utilizan mucho las siglas. Se crea para proteger y respetar a los participantes en los ensayos clínicos, garantizar sus derechos, que haya una equidad en la participación y una dignidad, y así como hacerle un seguimiento adecuado a los mismos, ¿no? A su vez, los comités tienen que fomentar, tienen que favorecer y tienen que controlar la investigación clínica que se realiza dentro de la institución sanitaria. La composición al menos son 10 miembros, con médicos tanto del hospital, también de atención primaria, y es requisito de que uno de ellos sea farmacólogo. Un farmacólogo normalmente es un farmacólogo clínico. Y también hay farmacéuticos del hospital, también hay enfermeras y suele haber un representante de otra comisión, que es una comisión de investigación. Ahí es donde se llevan otro tipo de proyectos, hay investigación cualitativa, hay otro tipo que tienen que pasar por ese comité de investigación. Se dedica simplemente, no ve los aspectos ni evalúa los aspectos éticos, sino la comisión de investigación pues facilita los recursos, apoya la metodología de la estadística que hay que aplicar, es decir, las funciones son diferentes. Y en el caso de los comités de los CEIM, además, los ensayos no solamente están acreditados por ese comité, sino también de forma conjunta entre la Agencia Española del Medicamento, que tiene un registro de ensayos clínicos, y las comunidades autónomas en las que se realiza, para garantizar de que exista un cumplimiento normativo de la Ley de Protección de Datos, que además exista el consentimiento informado firmado del paciente y la adecuada financiación, y que los objetivos sean unos objetivos realmente que se ajusten al final en el diseño y el protocolo que se presentan en la documentación, que todo eso luego figura en la página de la Agencia Española del Medicamento. Por lo tanto, hay un marco legal en donde se aplica la integridad científica, y especialmente hay varios reglamentos que a nivel europeo para todos los Estados miembros garantizan una coordinación de la investigación, como puede ser el reglamento, ya hemos mencionado, el de ensayos clínicos. Eso modificó también la ley española del 2007.
Tenemos también el reglamento del Parlamento Europeo relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, que es fundamental. También el manejo de datos dentro de esos ensayos clínicos, hay que mantener la confidencialidad en todo momento de la participación. El Código Europeo incluso para los propios investigadores, porque el investigador no debe saber ni debe conocer quiénes son los datos quién son los participantes o los datos de ese paciente, ¿no? En el cual, para no crear un sesgo o para crear reglamento, tenemos el Código Europeo de Conducta para la Integralidad de la Investigación, que es del 2023. También está más reciente, que ha empezado a aplicarse en enero de este año para los productos oncológicos, y posteriormente se irán introduciendo en etapas otro tipo de terapias, que es el reglamento sobre la evaluación de tecnologías sanitarias, en donde también la participación de los pacientes viene implícita, y habrá que ver cómo se va desarrollando y cuál debe ser el perfil de los pacientes que deben participar en los procesos de evaluación de esas tecnologías, tanto de medicamento como también de tecnología sanitaria y producto sanitario. También tenemos, con la irrupción de la inteligencia artificial, pues toda la investigación que viene utilizando y que va a utilizar la inteligencia artificial en dispositivos médicos, que también el paciente tendrá que ver, habrá que evaluarlos. Son tecnología que necesitará una acreditación europea, tener el CE, lograr el CE, y para todo eso también hay una serie de procedimientos en los cuales, y luego posteriormente, una vez el CE se aplica al paciente, habrá que hacer una evaluación en unos plazos para ver si realmente eso es efectivo, seguro, etcétera, etcétera. Y en eso también se tiene en cuenta y se va a tener en cuenta al paciente. Posteriormente también tenemos leyes autonómicas, bueno, hemos visto las estatales, pero también hay reales decretos autonómicos y que regulan los comités en cada comunidad autónoma, y también el artículo 10 de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que crea el Comité Español de Ética de la Investigación, que es un órgano completamente también independiente, con carácter consultivo, que está adscrito al Consejo de Política Científica, de Tecnología y de Innovación, y que es responsable, en principio, sin perjuicio de las competencias de cada una de las comunidades autónomas, pues de realizar programas propios, ¿no?, en relación a la investigación, informes y que se le dicten. Hay otra normativa, que es el Real Decreto 53/2023, en el cual se regula el reglamento del Comité Español de Ética de la Investigación, que está en vías actualmente de modificar. Tenemos la Declaración de Berlín sobre el acceso abierto al conocimiento de las ciencias y las humanidades. Cada vez también se va hablando más, aparte de las publicaciones en abierto, sino también la ciencia que sea participativa, y con ello ahí también quieren, de nuevo, es otro empujón más a la participación de las asociaciones de pacientes y también de los propios ciudadanos, ¿no? Nos encontramos con el Comité de Ética de Investigación, que por un lado está el derecho fundamental, que viene, es un derecho constitucional, que es el derecho fundamental de la libertad de investigar, pero se enfrenta, por otro lado, también a los derechos y libertades fundamentales del ciudadano, ¿no? También es otro derecho constitucional. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre ambas, ¿no? Hay que impulsar la investigación, por eso de ahí también emana la necesidad de que el paciente, de que el ciudadano forme parte de todo el proceso de la investigación desde el momento del diseño. El proceso de acreditación de los CEIMS es largo,
Son prácticamente 2 años en los cuales empiezan a crearse en el hospital, tienes que hacer determinado número de reuniones, hay que hacer una serie de informes, estos se trasladan a la consejería, al comité ese que habíamos visto, y todo eso se va hasta que al final se concede la acreditación al CEIM y puede empezar a hacer evaluación de ensayos clínicos. Antes no se puede. Tiene que ver también con los currículums de cada uno de los constituyentes de cada uno de esos comités también, que tienen que ser adecuados para formar parte de ese comité. Por lo tanto, en todo lo que estamos viendo, especialmente en cada vez posicionar en el paciente, ¿no? Ya yo no te diría en el centro, sino en el proceso asistencial, en toda la vía clínica, pues va queriendo forma y tenemos que ir viendo cuál es realmente el perfil que tiene que tener el representante de los pacientes en cada uno de esos comités. Se está hablando también mucho, actualmente es muy importante el término equidad, se habla mucho de equidad, porque al final los ensayos clínicos facilitan el acceso de una forma fácil, medicamento, la novedad, ¿no? La innovación y las garantías a poder participar a nuevos tratamientos. España actualmente destaca por ser prácticamente casi líder o el segundo país del mundo en donde más ensayos clínicos se están llevando a cabo, con lo cual de ahí también la importancia de hablar de este tema y de que ese tema sea conocido por parte de todas las personas que intervienen en los ensayos. La equidad, ¿por qué? Pues porque la equidad tiene que ser en una estructura poblacional, geográfica, en la cual hay pacientes que les es difícil participar, porque muchos son ensayos multicéntricos que se realizan en grandes centros, pues eso al final es una desventaja. Entonces, en todo momento hay que garantizar que esté abierto a todos los pacientes o al mayor número de pacientes. Sí que es verdad que con las herramientas digitales pues puede ser que los desplazamientos sean cada vez menos necesarios, ¿no? Y se puedan hacer monitorizaciones a distancia, teleconsultas, los seguimientos se puedan hacer no presenciales, sino a veces pues con protocolos de derivación de muestras, bueno, se podía estudiar. Pero sí que sobre todo es fundamental el abrir, el descentralizar los ensayos clínicos para dar participación a un mayor número en equidad, ¿no? Y no dependiendo del código postal del paciente, ¿no? ¿Cómo están participando los pacientes, ¿no? Destacar que el paciente es quien, en principio, se va a beneficiar de la investigación. Entonces, esto es importante, el tener en cuenta de que su participación, su opinión en el caso de un ensayo clínico, si participa desde el punto de vista del propio diseño, tiene que tomar. Hay decisiones que realmente pueden ser importantes, como pueden ser, por ejemplo, si realmente hay que hacer 2 grupos, uno normalmente se hace el que se le aplica el tratamiento y luego hay un grupo de control para ver comparar si es efectivo, si tiene resultados o no, pues si se realiza con una sustancia, un placebo, es decir, que hay un grupo de esos pacientes que se seleccionan aleatoriamente al azar y que no conocen lo que están recibiendo, pero ese no conocer lo que están recibiendo puede ser que el investigador le esté dando un azúcar, un diluido, ¿no? Un suero fisiológico, o que le esté dando otro fármaco. Otro fármaco que se esté utilizando actualmente y que sea el otro pues más novedoso porque sea más potente, tenga mayor efecto, menos efectos secundarios y queramos estudiar esa parte del medicamento.
Además, hay otras importantes, ¿no? También dependerá de la propia vía de administración, ¿no? Si la administración de ese fármaco es fácil porque es oral, pues también la participación sea más fácil, que no un medicamento que sea realmente dificultoso su administración, ¿no? O de la propia gravedad de la enfermedad. Pues también los ensayos clínicos dependen, ¿no? de que se trate de un proceso oncológico, que se trate de un proceso más liviano o por lo menos con peores. Entonces ahí nos encontramos que por un lado hay que ver cuando hablamos del perfil del paciente que tiene que tener el que vaya a participar en un ensayo clínico, si ese paciente puede generar cierto sesgo realmente en el ensayo, es decir, o bien porque esté muy ilusionado de que piense de que va a obtener unos resultados maravillosos, o al revés, o porque infravalore realmente lo que le puede aportar el ensayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás todo eso se pueda también minimizar pues mediante la formación de los pacientes, que conozcan bien cómo es el proceso de un ensayo clínico, en qué consiste un ensayo clínico, y conocer también la enfermedad, porque ese es otro tema, porque los ensayos clínicos pueden ser de cualquier especialidad médica, con lo cual es difícil, uno no sabe de todo. Entonces, el representante de una asociación determinada de una patología, pues lo normal, pues si es de migraña, pues en un ensayo de migraña está claro que los pacientes de esa asociación pues sabrán, pero el tema es que si ya nos vamos a buscar, pues habrá que ver cómo se seleccionan a los pacientes, y yo creo que parte de la solución vendría con el paciente experto, ¿no? Hay un paciente experto, pero nos encontramos con que ese paciente experto será de una patología determinada. Entonces, habrá que ampliar y ver qué forma más fácil sería, ¿no?, por parte de los comités, de buscar un paciente, ¿no?, y que sea ágil. Si siempre es el mismo, pues podemos encontrarnos con estos problemas, y si vamos variando los pacientes, habría que coordinarlo de forma de qué vía hay de publicitar o de informar de que se va a realizar un ensayo clínico de determinada patología y que necesitan un paciente para formar parte de ese comité, ¿no? Yo creo que en este caso la formación ahí no hay que tener, es decir, estudios de bioética certificados, pero sí que una formación global de lo que es la investigación, de un poco de los conocimientos que puedan implicar en un ensayo clínico, mínimamente sí. Y yo creo que estos cursos que se vienen realizando por parte del Foro de Pacientes, pues me parece que es una buena vía para empezar a conocer qué vías hay y cómo uno se puede interesar y cómo uno se puede formar, qué conocimientos tiene que tener, y a lo mejor incluso las propias asociaciones o organizaciones de pacientes tener una preselección o un grupo de pacientes que les interese el tema y que a lo mejor, pues dependiendo del ensayo clínico, puedan mandar de forma ágil a un paciente o a otro, ¿no? Eso habría que ir viendo la forma de cómo se puede estructurar para que realmente sea una realidad. ¿Qué puede aportar el paciente? Pues el paciente, en principio, los objetivos del ensayo, puede colaborar, porque si conoce bien su patología, pues dice, no, y además es que también nos pasa estas cosas, pues a lo mejor habría que poner esta variable en el estudio, que a lo mejor nadie había pensado en ello. Y hay muchas veces, incluso en temas que ya no afectan solamente a la esfera biológica, sino también a la psicoemocional, es decir, hay tratamientos que afectan y patologías que afectan a esa esfera
a la relación social, pues a lo mejor detalles que no han pensado que a lo mejor habría que tenerlo si ese fármaco lo mejora o lo empeora o qué es lo que hace, ¿no? La transparencia, por lo tanto, eso va en relación en la comunicación. Yo creo que el paciente puede mejorar esa comunicación, puede mejorar la transparencia en realidad del proceso. Los conflictos de interés hay que evitarlos, ¿no? Y bueno, hemos dicho que están sujetos a un reglamento y normalmente todo esto suele estar controlado. Lo ideal sería que se hiciera con la participación del paciente informado, previamente firmar una especie de documento, contrato entre los investigadores que vayan a llevar, el responsable de investigación y el paciente o el presidente del comité del CEIM o el secretario. ¿Qué pueden aportar? Pues pueden ayudar también a la selección de los pacientes, es decir, a qué perfil o a qué paciente sería interesante, ¿no? Pueden opinar. El tiempo de reclutamiento, pues también si hacemos un tiempo alargado de reclutamiento es complicado de que el paciente al final se termine uniendo al ensayo, porque si es una patología grave, pues a lo mejor es que nos le hemos dilatado, tenemos que ser ágiles en el reclutamiento. Explicar bien los beneficios que aporta, pero también lo que supone participar en un ensayo clínico, porque tiene sus desplazamientos, sus pérdidas de tiempo de trabajo, ¿no? Y al final eso también tiene unos pros y unos contras en los que el paciente tiene que estar bien informado. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Fundamental, pero también los de exclusión. Y entonces ahí también yo creo que el representante de los pacientes puede ser importante e interesante. La información adecuada, eso ya hemos ido diciendo, el tema del consentimiento informado. A veces elaboramos los profesionales un consentimiento informado que el paciente no lo entiende. Y es fundamental. El representante del paciente puede ayudar perfectamente, nos puede ayudar a hacer un consentimiento informado que al final transmite lo que realmente hay que transmitir y sea claro. Y entonces ahí es básico, porque al final es el documento que tú firmas y el pacto que tú firmas y lo que tú acuerdas, teniendo en cuenta los beneficios, pero también los riesgos a los que te expones al someterte al ensayo clínico. Tendrás beneficio normalmente, pero cuidado que también puede ser que pueda ocurrir algún tipo de efecto. El tema de la protección de datos ya no hemos hablado, la valoración de los datos no clínicos que lo vamos a hacer, cómo vamos a tratar. Los cuestionarios de calidad de vida, un poco que decíamos, ¿no? Que a veces hay aspectos que a lo mejor no se tienen en cuenta, pero la calidad de vida es fundamental. Y eso es el paciente que tiene que al final puede aportar un gran valor añadido a los ensayos clínicos, aportando su experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de su propia visión interiorizada de la enfermedad. Y la obligación de la información de los resultados, el feedback, ¿no? Yo cedo mis datos, quiero saber dónde están mis datos, dónde van mis datos, cómo van mis datos, pero con mis datos que se ha hecho y qué resultados se han obtenido, ¿no? Creo que eso motiva, ¿no? Y al final hace que haya un aliciente en apoyar también entre todos la investigación y el progreso. Aquí ya hemos hablado del tema de la distribución geográfica, de los impedimentos que pueda haber, ni necesidades y dificultades económicas para participar en un ensayo. Todo eso tiene que estar resuelto y hay que garantizar la participación, la máxima igualdad de acceso a un ensayo clínico. ¿Qué papel las asociaciones de pacientes en la promoción y en el apoyo de los ensayos clínicos? Yo entiendo que como representantes de los pacientes, en este caso las asociaciones de pacientes, independientemente de que apoyan la investigación y el avance, pueden jugar un papel importante
en esa transformación, ¿no?, en la que estamos inmersos, en ese debate también, ¿no?, y en la formación, como estamos viendo, del paciente, generando pacientes expertos, pero también conocimiento general en todo ¿no?, en la asociación y los pacientes que están adscritos. El empoderamiento y la atención centrada en la persona, yo creo que también es una forma de dinamizarlo, y el centrarlo también no solamente en las vías clínicas, sino también en la investigación, ¿no?, que es quizás la humanización. Estamos entrando en la participación en las comisiones de humanización, en las de asistencia sanitaria, pero en la parte de investigación yo creo que ahí las asociaciones de pacientes tienen un papel importante en sensibilizar, ¿no?, y en la importancia que tienen los ensayos clínicos y de cómo la mejora, el descubrimiento de nuevos medicamentos, de nuevos tratamientos. Además, las propias asociaciones pueden tener esa transversalidad, y no solamente con lo que son las organizaciones sanitarias, sino también con la propia investigación, con las propias universidades, ¿no? Nos encontramos en un entorno universitario, pues esa colaboración, ¿no?, con la universidad, pues también es un papel importante para mejorar especialmente la investigación médica, en el acceso de los pacientes, ¿no?, la accesibilidad a la investigación y a los ensayos clínicos. Las organizaciones, pues eso, podrían seleccionar un grupo de personas que estuvieran interesadas en asesorar a los CEIM y que recibieran una adecuada información. También velar para que realmente ese paciente que una vez participa en esa comisión, en ese comité, pues sea debidamente informado de la evaluación del ensayo clínico, etcétera, etcétera. El lenguaje claro, sencillo, eso al final hacerlo comprensible, pues ayuda a que poco a poco hablemos todos el mismo lenguaje, al final con el mismo objetivo. Proporcionar materiales informativos que expliquen cómo se hace un ensayo clínico, qué fases tiene, qué tipos de ensayo clínicos hay, el 1, el 2, es decir, dar una formación básica para el tema de conocer qué es el ensayo clínico, cómo se hace un ensayo clínico. Es más, porque siendo líderes, ¿no?, en número de ensayos clínicos actualmente en nuestro país, a través de charlas, talleres, congresos, y esto ya lo estáis haciendo vosotros, ¿no?, con actividades como esta. Tanto no solamente a lo que son los pacientes, sino también a sus familias y a los cuidadores, ¿no?, con participación activa. Aprovechar las plataformas digitales y aplicaciones a través o las redes, es decir, tenemos muchos medios ahora para informar y para trasladar toda la información de lo que queramos transmitir y que necesitan conocerlo para aumentar especialmente el grado de participación de los pacientes. El perfil que tiene que tener ese paciente, pues habría que ver, ¿no? No está bien definido. Nosotros en el reglamento europeo viene la participación, viene por supuesto la obligatoriedad de que los pacientes tienen que formar activamente parte de todo el proceso, pero lo que nos queda la pregunta es qué perfil tiene que tener. Si el perfil tiene que ser realmente en ese momento de enfermo, tiene que ser no enfermo, si tiene que tener conocimientos específicos de una determinada de ética, en principio no parece necesario, y sí que evitar, ¿no?, con los conocimientos, evitar los sesgos posibles, porque si no al final la participación iría en contra al final del propio paciente. Por lo tanto, yo creo que queda el camino, ¿no?, que vamos bien, que hay que impulsarlo,
pero igual también tenemos que trabajar un poco en los mecanismos de cómo, ¿vale? Sabemos que ya está, de que hay que participar, de que tenemos la normativa, pero nos falta ver cómo desarrollarla y cómo buscar la vía más fácil, más sencilla, más cómoda y más, sobre todo, equitativa para la participación del paciente. Muchas gracias y espero que cualquier pregunta pueda responderles y que les haya interesado. Muchas gracias, María Dolores. Pues a ver si tenemos una pregunta justamente sobre ensayos clínicos, pero nada, informar que el próximo curso es sobre introducción a ensayos clínicos, que nos lo va a dar David Trigo, que es el presidente de UPATI, que es una asociación que justamente se dedica a la formación sobre ensayos clínicos y explicará pues el procedimiento, dónde encontrarlos y todo lo demás. Ellos están trabajando precisamente en este modelo de cómo se puede hacer factible esa participación y el perfil que tiene que tener el paciente. Exacto, hemos firmado un acuerdo de colaboración para identificar este tipo de perfiles. Bueno, hemos recibido una pregunta de María Jesús Pérez, delegada en Galicia de AEPEF, Asociación Española de Paraparesia Hepática Familiar. ¿Cómo se puede ayudar a las entidades y a las personas con una enfermedad rara y crónica cuando los profesionales de referencia año tras año te dicen que no hay novedades de investigación o ensayos clínicos para impulsar que se puedan conocer y que las personas podamos participar? ¿Y dónde ver los distintos ensayos clínicos que sobre una patología hay que permita a las personas decidirse a participar? No sé si... Sí, en principio hay un registro de ensayos clínicos que está en la web de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, y a nivel europeo también se puede acceder y hay una relación, es decir, los ensayos clínicos deben estar visibles para que el paciente pueda ver en dónde se están realizando y puedan acceder a ellos, ¿no? En principio nosotros estamos en ventaja de nuevo porque al realizarse importantes números de ensayos clínicos pues es más factible, pero no todos se realizan especialmente en patologías raras. Entonces, bueno, habría que ver en el caso que nos dice pues si hay algún nodo de investigación a nivel europeo, ponerse en contacto con ellos y bueno, y añadirles, a lo mejor no es un ensayo que esté abierto, pero sí conociendo que si se han realizado algún ensayo anterior, igual puedan abrir, informarse de si están pendientes de la apertura de alguno. Normalmente estas patologías están muy localizadas en un clúster, ¿no? En alguna zona, en alguna universidad o bien en algún hospital que esté específicamente dedicado a esta patología. Yo en el caso no lo sé, pero bueno, se podría mirar. De todas formas, en el curso del 20 de marzo, que ya podéis inscribiros a través de la página web del forodepacientes.org, bueno, pues se informará sobre todos los enlaces online donde se pueden encontrar estos ensayos clínicos. Veo que no tenemos ninguna otra pregunta. Hay una pregunta. Sí. Doctora, yo tengo dos preguntas. Una de ellas es, ha hablado de los criterios de inclusión y de exclusión, ¿no?, de los participantes en el ensayo, y yo quería saber si también se regula la posibilidad del desistimiento por parte del paciente, ¿no?, en algún momento del proceso, porque entiendo que son investigaciones a veces o ensayos clínicos costosos, ¿no?, que requieren un espacio o duran en el tiempo, ¿no?, y no sé si esto se regula de alguna manera. Sí. Viene regulado, además, especialmente viene regulado para que el paciente que no quiera participar, incluso de entrada, ¿no?, porque bueno, puede ser que a lo mejor por un condicionante personal del costo del desplazamiento no pueda participar o no quiera participar, no exista además un mecanismo o sea, que es decir, que lo haga en libertad y en ningún momento se le pueda achacar ningún tipo de
penalidad ni por parte de su profesional. Normalmente suelen ser los propios médicos los que ofrecen a los pacientes la participación, pero en este caso el paciente es libre absolutamente en decir que no tiene interés en participar, pero tampoco en el caso de que acceda al ensayo y por los motivos que sea quiera dejarlo, pues también en libertad puede. Al final es lo que hemos dicho, la investigación va dirigida al paciente. Sí que es verdad que normalmente son pocos los casos, yo creo, pero sí que se contemplan dentro del propio diseño del proyecto el abandono, y se tiene que hacer constar el número de abandonos que ha tenido ese ensayo, porque a veces el problema ya no es del paciente, el problema es del propio ensayo, ¿no? Si el número de abandonos es muy alto, habrá que plantearse. Estupendo. Y luego la otra pregunta es el régimen sancionador, es decir, si no se dan todos esos requisitos que la normativa plantea, la normativa que hay plantea un régimen sancionador. Pero el régimen sancionador en ningún caso tiene que ser punitivo para el paciente. No, para el paciente, vamos, me imaginaba que no, porque no es. Me refiero a todos los requisitos cuando se monta un comité, ¿no? Un ensayo clínico y se plantean. Es muy importante dentro de lo que es el procedimiento del ensayo el garantizar que el ensayo, hemos dicho que hay que ver el beneficio-riesgo, y dentro del beneficio-riesgo es fundamental y obligatorio el contratar una póliza y un seguro, en ese caso también, para que pueda cubrir cualquier percance que pudiera ocurrir. Entonces, en cuanto al expediente sancionador, en el caso de que exista alguna anormalidad, que exista una conducta en el cual se tenga, eso pasa ya, hemos visto también en la Comunidad de Madrid, como el que acredita es también un comité de la propia comunidad, pues eso habría que ver si hubiera alguna demanda o algún tal. Eso lleva ya otro procedimiento ajeno a lo que es la organización del hospital. Muy bien, muchas gracias. Hemos recibido otra pregunta de Juan Manuel Carranza, de AMAC. ¿Los pacientes expertos son iguales en todas las comunidades o todas las comunidades autónomas asumen a los pacientes expertos de igual manera? En principio las comunidades se han ido organizando cada uno un poco su aire, unas han ido a distintas velocidades, pero bueno, al final yo creo que se han creado las escuelas más o menos en todas, el paciente experto ya está prácticamente en todas. Y bueno, lo que sí que a lo mejor en la selección de las patologías se suelen coger las patologías más prevalentes, en las cuales el paciente experto puede aportar más, pero en general las transferencias autonómicas y las competencias son de la comunidad. Pero sí que es verdad que bueno, suele haber una coincidencia en cuanto al final a los resultados, ¿no? Y a la organización, más o menos, en todas las comunidades, yo diría que en este momento. Luego la participación, pues bueno, hay unas que van, y a lo mejor han sido más pioneras en cuanto, por ejemplo, la Comunidad de Madrid fue pionera en la creación de la Comisión de Humanización, ¿no? Y bueno, pero las demás han ido, poco a poco se han ido sumando. Entonces, bueno, más o menos hay velocidades, pero todas igual. Bueno, pues no estoy recibiendo más preguntas. Si queréis lo dejamos aquí y hasta el próximo curso, que será el 20 de marzo, sobre introducción a los ensayos clínicos. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Hasta luego. Hasta luego.